En los primeros años del siglo XX, una mujer extranjera amó el ideal de un Perú en el que se respetaran todas las razas por igual. Ella, con otros intelectuales, se unieron como si fueran uno solo para luchar por este sueño. Esta misma mujer, periodista destacada, luchadora incansable, terminaría por arruinar su propio proyecto personal, así como la reputación de su querido compañero de lucha. Una amistad que se convierte en obsesión y que ya no escatima ni en honras, ni en orgullo, ni en dignidad. ¿Cómo llamar a esta descomunal fuerza y pasión que termina por destruir a quien ama y a quien es amado? Esta es una dramática historia de amor que se convierte en una grave enfermedad. Una enfermedad que termina con la muerte. Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Dora Mayer de Zulen. ¿Por qué esta reconocida periodista y luchadora social lleva un apellido de casada si permaneció soltera durante toda su vida? Aunque aquí dice de Zulen, ella nunca se casó, pero decidió llevar este apellido hasta la muerte. ¡Pedro, ábreme! ¡Pedro, soy tu esposa! ¡Ábreme! Lamentablemente, uno no puede cambiar lo que siente otra persona. Aunque a veces lo desee, el amor no obliga al amor. Y cuando uno intenta forzar los sentimientos de otro, puede hacer brotar el más fiero de los odios. Dame paciencia, Dios mío. Dora Mayer Loers nació en 1868 en Hamburgo, una ciudad portuaria al norte de Alemania. Nace en la lejana Europa, pero su destino está escrito en el Perú. Su padre consigue trabajo como periodista en el prestigioso diario peruano El Comercio. Después de 5 años, traerá a su esposa y a la pequeña Dora. El lugar donde se establecen es el mítico Puerto del Callao. Las calles chalacas, la mixtura de su gente, sus tradiciones, el sabor popular, marcarán para siempre a Dora Mayer. No sabe por qué sus padres nunca la enviaron al colegio, pero en casa recibió una esmerada educación que la convertirían en una mujer muy bien instruida. Dora disfrutaba de la música clásica y tocaba al piano las mejores piezas de Mozart. Dominaba además varios idiomas y también era una gran lectora. Adoraba las novelas de Charles Dickens, el famoso escritor inglés con gran sensibilidad social y que denuncia las injusticias, la corrupción y la crueldad de su sociedad. El pobre Oliver Twist solo es un niño, pero lo obligaban a mendigar y robar en la calle. Lo mismo que aquí. Dora es extranjera, pero ama este país como propio. De su barrio chalaco disfruta la diversidad, la alegría, la calidez,
pero también puede ver en estas calles reflejados los defectos y las injusticias del Perú. Dora Mayer no nació en el Callao, ella era alemana de nacimiento, llegó antes de los 5 años, traída por su padre, y fue criada por la esposa de su padre, que en realidad era su madrastra. Ella no tuvo una educación, vamos a decir, formal, fue educada por su madre en su casa, entonces en realidad pues creció en un hogar alemán chalaco. ¿Habrá pensado Dora mientras crecía que tendría la oportunidad de mejorar la realidad peruana? Conocía la injusticia, la sentía, le dolía. Y al crecer seguiría una profesión para denunciar todo aquello que debía ser denunciado. Años más tarde, ocuparía el lugar de su padre como corresponsal del Callao para este mismo diario. Por fin podrá darle voz a los más necesitados. Gran hazaña, una mujer dentro del periodismo nacional a principios del 1900. El periodismo de esos años era muy distinto al periodismo que conocemos hoy en día. Fundamentalmente los periodistas eran varones, no trabajaban mujeres, y es más, había muy pocas intelectuales mujeres en esa época. Eso no quiere decir que no había. A lo largo del siglo XIX hubo algunas intelectuales mujeres muy notorias, muy importantes. Dora Mayer está dispuesta a ganarse un lugar en una profesión hasta entonces de dominio masculino. Escribe con pasión y con garra. Le da voz a los menos favorecidos. Habla de la mujer que es el centro de la familia, pero no tiene espacio en la política. Y también habla del indio, en la costa, en la sierra, el indio agricultor y obrero, de la necesidad de reivindicarlo y mejorar las terribles condiciones laborales a las que se ve sometido y el vergonzoso abandono en el que lo mantiene el gobierno. Los que se llaman la nación peruana no adivinan cuánto sufre el indio campesino. Y este indio no adivina que su sufrimiento individual importa la lenta sangría y la muerte a la nación a la que pertenece. En medio de una difícil batalla por conseguir justicia, Dora conocerá a su gran compañero de lucha. Conocerlo sacará lo mejor de esta aguerrida mujer, pero también lo peor. Sin saberlo, abrirá de par en par las puertas para un dolor que no encontrará fin. Es hermoso. Es hermoso. Pedro Salvino Zulén Aymar nace el 12 de octubre de 1889, 21 años después que Dora. Desde chico aprende el valor de la solidaridad, pues es el mayor de 8 hermanos a los que siempre tiene que ayudar a cuidar. Como la mayoría de descendientes chinos de la época, Pedro crece en un entorno lleno de prejuicios raciales. De clase media-baja, su padre, Pedro Francisco Zulén, se dedica al comercio y su madre, Petronila Aymar, cría a los hijos en su casa ubicada en una quinta de la calle Bosa, en el Rímac. Él, como hermano mayor de 8 hermanos, era muy afectuoso cariñoso con sus padres, con sus hermanos, siempre tratando de darles el ejemplo, y era muy dedicado al estudio. Pedro parece haber nacido para los estudios. Destaca en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y allí muestra una facilidad increíble por los idiomas. Aprende latín, inglés y francés. Luego, en 1906, cumple el sueño de la familia e ingresa a la prestigiosa Universidad Mayor de San Marcos
para realizar sus estudios superiores. El sistema universitario de la época estaba dividido en universidades mayores, solamente había una, la de Lima, San Marcos, y universidades menores, en Trujillo, Arequipa y el Cusco. San Marcos recibía estudiantes de todas partes del país, en esa época les decían provincianos. En San Marcos, Pedro Zulem pasa por las facultades de Ciencias y Matemáticas, pero se decide finalmente por la Facultad de Filosofía. Durante estos años organiza debates estudiantiles en coordinación con el centro universitario. Es en uno de estos debates donde Pedro Zulem conoce a la mujer que, para bien o para mal, le cambiaría la vida. Vengo al debate sobre educación indígena. Es en esa aula, pero parece que hemos llegado muy temprano. Más vale temprano que tarde. Sí, permítame presentarme, soy Pedro Zulem, para servirle. Zulem. ¿Sí? Usted es el famoso Pedro Zulem. Tenía ganas de conocerlo. Dora Mayer. ¿Dora Mayer? ¿Es usted Dora Mayer? La famosa Dora Mayer. Usted edita en La Crítica, ¿no es verdad? Bueno, al menos ese intento. Sus publicaciones son geniales, de verdad que sí. Oiga, he escuchado que usted va a abrir una organización proindígena, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuente conmigo para lo que sea. Le estoy hablando en serio. Es una gran noticia. Contar con su apoyo sería genial. Quizá sin saberlo, acaban de cerrar el trato más importante de sus vidas. Juntos lucharán por la justicia, pero juntos también se destruirán. Historias detrás de la muerte. Desde niños, a Dora Mayer y a Pedro Zulem los ha conmovido la desigualdad social. Ambos buscan un canal para su lucha política. Dora escribe en distintas revistas y publicaciones y trabaja como periodista para el diario El Comercio. Por su parte, Pedro Zulem organiza en la Universidad de San Marcos conversatorios en los que se habla de los problemas sociales y políticos del país. El 1900 es una época muy candente en la historia social del Perú. En el lado de las ciudades y el lado rural también de la costa tenemos a los obreros y a los jornaleros empezando su organización sindical. Están los anarcosindicalistas metidos en todos estos grupos. Si vemos la cuestión por el lado de la sierra, la situación era más grave todavía, ¿no? Porque en esa época imperaba el sistema de haciendas y se cometían muchísimos abusos, había explotación de estos trabajadores rurales. Dora y Pedro tienen un mismo objetivo: lograr una mayor justicia social para los indígenas. En lo político, Zulem y Mayer son como uno solo y deben aprovecharlo. El país los necesita. Y es así que en 1909 fundan, junto con el catedrático Joaquín Capello, la Asociación Pro Indígena. En 1909 se funda en San Marcos la Asociación Proindígena, a instancias de Pedro Zulem, ¿no? Junto con otros estudiantes brillantes de su generación. Está José de la Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, Juan Bautista de la Valle, entre otros. Estos estudiantes obtienen el apoyo de un grupo de profesores, entre ellos Joaquín Capello, que es desde el lado de los catedráticos el más importante impulsor de esta institución. Dora es periodista y por eso sabe lo importante que es tener un espacio en el cual poder difundir la labor de la asociación y en el cual denunciar las injusticias sociales de las que tienen conocimiento. Por esa razón funda, dirige y financia la redacción del periódico El Deber Pro Indígena, que circula de 1909 a 1915. Zulem también participa de esta redacción. El trabajo de la asociación y el periódico obtienen cada vez más reconocimiento. En poco tiempo han logrado grandes avances, pero todo lo conseguido está a punto de resquebrajarse para siempre.
Los indios necesitan educación, pero sobre todo necesitan libertad para decidir por sí mismos. Estuviste genial en esa frase. Y sobre todo en esa que dice: los indígenas ya no mueren como carne de cañón bajo las órdenes de los caudillos y los generalotes, sino como carne de máquinas trituradoras al servicio de negociantes extranjeros. Ahí está. Burlarse de la pobreza y desgracia de los indígenas en momento en que más de 100 individuos de esta raza yacen víctimas de cruel e impune asesinato en Azángaro. Burlarse de la mendicidad de esta raza que es culpa de los que gobiernan, de los que piensan en el Perú. ¿En qué momento Dora confundió la amistad con el amor? Quizá ocurrió un día, de golpe, o quizá se fue dando cuenta poco a poco. La cuestión es que Dora sabe un día que está enamorada de Pedro. Ella piensa que son el uno para el otro. Querido Pedro, quiero cuidarte y quiero quererte. Dora debió observar mejor lo que sentía su compañero. La admiraba y la quería, pero eso no bastaba. Usted es para mí una compañera de trabajo y una amiga, nada más. No es cierto. Mientes. No miento, Dora. Sí, estás mintiendo. Tú me amas. Está clarísimo. No es verdad. No es verdad. A pesar de las negativas de su compañero, Dora no dejaba de insistir. Sin quererlo, Dora está a punto de poner en peligro todo el reconocimiento que su asociación y su periódico han conseguido. Ya no puede controlarse. Dora insiste una y otra vez, impulsada por un amor que debe de llenarla de dolor y angustia. Cada vez que lo hace, Pedro se aleja más de ella. Cansado de la situación, Pedro decide apartarse de la asociación que fundaron juntos y en la que trabajaron con tanto empeño. Dora Mayer no puede permitirlo. Entonces toma una decisión desesperada y poco afortunada: contarle al país la situación entre ellos en una carta publicada en El Comercio el 28 de febrero de 1916. Hace ya nada menos que cerca de un año que una disputa surgida entre tú y yo está perturbando el régimen interior de la Asociación Proindígena. Ni las conciencias más limpias se librarán nunca de ser empeñadas por el hálito de rastreras sospechas. A la vez, digo, tú mismo propalas el rumor de que quieres apartarte de la obra patriótica a la que le has dedicado tu juventud y expatriarte a los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto no lo puedo aceptar sin protestar de ninguna manera. Yo, que junto contigo soy fundadora de la Asociación Proindígena y que reconozco muy bien ser la causa de tus actuales desvíos. Cuando Pedro la lea, vendrá a buscarme. Nos reconciliaremos. Sí, eso estoy segura. Pero exponer asuntos privados frente a todo el Perú solo traerá los peores resultados. Historias detrás de la muerte. Dora Mayer y Pedro Zulem se conocen en un conversatorio en la Universidad San Marcos. Su mutuo interés por reivindicar las causas indígenas los lleva a crear la Asociación Proindígena y su órgano difusor, la revista El Deber Proindígena. El movimiento
movimiento indigenista es una mirada de intelectuales a inicios del siglo XX que se dio acá en el Perú y también en Latinoamérica. Incluyó artistas, literatos, historiadores, ¿no? Ahí, por ejemplo, está Dora Mayer, Pedro Zulen, ¿no? Entre otros. Mientras trabajan uno al lado del otro, Dora se va enamorando de Pedro. Él no le corresponde, pero ella no deja de insistir. Tú me amas. Está clarísimo. Es tal la obsesión que Pedro Zulen no encuentra otra solución que alejarse de la asociación. Lo que no imagina es que esta distancia enloquecería a su ex compañera. En 1916, Dora Mayer publica una carta abierta en El Comercio, en la que demanda a Zulen resolver su situación sentimental con ella. Yo, que junto contigo soy fundadora de la Asociación Proindígena y que reconozco muy bien ser la causa de tus actuales desvíos. Zulen no puede quedarse callado. No cuando la gente se está burlando de él públicamente. Tiene que dejar las cosas en claro a Dora y para eso le escribe de vuelta. Con la publicidad de su carta, usted ha dado un puntapié a la obra proindígena y ha hecho nacer en el público dudas sobre la realidad de mi conducta moral. Todo por la absurda y monstruosa suposición de que yo estoy enamorado de una vieja que por poco no es mi abuela. Es decir, que usted seguirá enterrándose a sí misma y dañando pública y gratuitamente a quien dice querer. Dame paciencia, Dios. Pero ni con esta carta Dora se resigna y acepta el rechazo. Últimamente le he pedido vivir conmigo sin previo casamiento civil o religioso, con el mismo resultado anterior. Agotados así todos los medios de mi parte para unirme a él, y tampoco encontrando en usted y en su familia la menor voluntad para proporcionarme el alivio que con la mayor buena fe les he implorado. Me vuelvo ahora al Callao, a mi casa, dejando en sus manos un recado para su dicho hijo, don Pedro Salvino Zulen, al efecto siguiente: que vaya en busca mía esta noche, a quedarse conmigo como es mi deseo. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Esa mujer no me va a dejar en paz nunca. Está arruinando mi reputación. Y la de ella también. ¿Sabes que publicó tus cartas? En la cual rechazas sus declaraciones de amor. Seguirá enterrándose a sí mismo y dañando pública y gratuitamente a quien dice querer. Dame paciencia, Dios mío. ¿Qué vas a hacer? Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de todo esto. ¿Qué habrá sentido Dora al darse cuenta que con sus publicaciones solo consigue apartar más a Pedro? ¿Qué habrá sentido al darse cuenta y al saber que él renunciaba a la asociación que fundaron juntos solo para mantenerse apartado de ella? Dora no midió las consecuencias de sus actos y todo indica que no volverá a verlo. Ante el escándalo público que causaron las publicaciones de Dora, Zulen decide viajar a los Estados Unidos para culminar sus estudios en una de las universidades más selectivas y prestigiosas del mundo, Harvard.
Un nuevo futuro parece estar dibujándose para Zulen. Ha llegado a uno de los centros del saber, lejos de todo lo que pueda dañarlo. Eso cree, por lo menos. La realidad es que una terrible enfermedad está a punto de quitarle lo ganado. En la época de Dora Mayer y Pedro Zulen, la tuberculosis era una de las enfermedades que afectaba más a la población peruana. Las personas que sufrían de esta enfermedad solían tener calenturas durante varios años, vespertinas, un adelgazamiento, hasta que finalmente llegaban a la muerte luego de algunos años de esta enfermedad. Pedro Zulen ha sido contagiado por una de las enfermedades más letales de la época. Su salud se deteriora rápidamente. Sin dinero, sin ayuda, en un país ajeno, debe renunciar al sueño de graduarse en Harvard y regresar al Perú con un único objetivo: vencer a la tuberculosis. Son pocos los días que permanece en la capital. No quiere propiciar un nuevo encuentro con Dora, y entonces migra a Jauja, donde el clima seco es favorable para su recuperación. Felizmente, logra superar la parte más crítica de la tuberculosis, y como muestra de la salud mejorada, decide postular como diputado suplente de la provincia de Jauja. Lamentablemente, no todos verían esta postulación con buenos ojos. Se está dando un auge del capitalismo a nivel mundial. El capitalismo va adosado al surgimiento de movimientos sociales, el surgimiento del marxismo, el comunismo, ¿no? Y son los comunistas mal vistos en todo el mundo. Acá en el Perú, la aristocracia, naturalmente, que ve estas respuestas que hacen peligrar su sistema como algo peligroso. Naturalmente que la represión viene porque hay un sentir de los adinerados, de los privilegiados, que deben reprimir, y los gobiernos son represivos. En Jauja, Pedro Zulen es arrestado poco antes de las elecciones, acusado de anarquista e instigador de una rebelión campesina. Felizmente, el incidente no pasa a mayores. Liberado de la cárcel, Zulen regresa a Lima. Ese mismo año presenta su tesis de filosofía, que posteriormente recibirá halagos de la intelectualidad peruana y prestigiosos filósofos extranjeros. Recibido con el grado de bachiller, Pedro Zulen se alista para partir nuevamente a Harvard. Pero antes tendrá un encuentro con Dora Mayer, un encuentro que podrá cambiar toda su historia. Historias detrás de la muerte. Dora Mayer es una aguerrida periodista que lucha por la igualdad social en un mundo gobernado por hombres. Abanderada del feminismo, luchadora incansable de la justicia social, se enamora obsesivamente de su compañero de lucha Pedro Zulen, un joven filósofo 20 años menor que ella. La insistencia de Dora frente al amor no correspondido y sus desvaríos públicos solo consiguen apartar a su compañero. En todas las formas ha sido usted rechazada, tanto por mí cuanto por mi familia. ¿Qué pretende entonces? En 1916, Pedro Zulen viaja a Estados Unidos a estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Si regresa a Perú, es solo para curarse de una terrible tuberculosis. Pero una vez recuperada la salud, está listo para regresar por segunda vez a Estados Unidos. Pero antes, sucedió algo totalmente inesperado. El 25 de junio de 1920, Pedro Zulen fue a buscar a Dora Mayer a su casa. Buenos días, Dora. ¿Me invita a pasar? Por supuesto, Pedro. Pasa. Nunca sabremos qué pasó exactamente en esa visita, pero es probable que para Dora esa haya sido la mejor noche de su vida. Qué suerte que hayas venido. Sí, lo que pasa es que regreso a Estados Unidos y me pareció conveniente. Esto es un error, mejor me voy. No es un error.
Un horror es que te vayas sin verme. Amor. No empecemos de nuevo con lo mismo. Por favor, usted sabe muy bien que... No. Lo único que sé es que estoy perdidamente enamorada de ti. Y que he soñado con este momento desde la primera vez que te vi. Zulen se defendió hasta el final de su vida diciendo que solo quería despedirse de Dora, a la que había evitado durante tantos años. Estaba por regresar a Harvard, pero también necesitaba pedirle dinero, solo eso. Dora, en cambio, sostuvo siempre, y a quien quisiera escucharla, que esa noche ella y Pedro hicieron el amor. Esa noche, Pedro, fueron nuestros desposorios espirituales. A los 52 años yo era virgen y después fui tuya. A partir de ese día me convertí en Dora Mayer de Zulen. Pedro parte nuevamente a Harvard a retomar los estudios que la tuberculosis le impidió terminar. Él no sabe, pero ha dejado a Dora convencida de que es su esposa. Ahora se concentra en sus estudios de filosofía, psicología y la novedosa carrera de bibliotecología. A pesar de la lejanía de Pedro, Dora Mayer no se paraliza y sigue escribiendo para El Comercio y también para una revista fundada por el socialista José Carlos Mariátegui, la revista Amauta. A Dora no solo le interesa que el indio sea revalorado socialmente, también quiere que la mujer lo sea. En el caso particular del Perú hay una cosa un poco rara, porque la mujer toleraba la situación en que vivía, porque tiene una larga tradición de dependencia desde el incanato y más todavía en la colonia. Pero como reflejo de lo que pasa en Europa, acá surgen egregias representantes, como por ejemplo Flora Tristán, Dora Mayer y otras más, que lanzan nuevos discursos, una nueva forma de ver. Si bien Dora es una intelectual importante, una gran activista, una mujer trabajadora y económicamente independiente, emocionalmente sigue atada al platónico y obsesivo amor por Zulen. Por eso, cuando se entera 3 años más tarde de que él ha regresado, surge con más fuerza su antigua obsesión. Mi tío Pedro decidió dejar la Universidad de Harvard por segunda vez por motivos económicos. Como el gobierno de turno no le mandaba lo que le correspondía por la beca que le habían otorgado, él estaba pasando prácticamente hambre, no tenía para pagar alojamiento y todos los gastos que ocasionaba su estadía ahí en Harvard. Dora espera que Pedro, al que se cree unida por lazos más fuertes que los del matrimonio, vaya a verla apenas llegue. Pero eso no ocurre. Entonces es ella la que va a buscarlo. En una primera oportunidad intenta ingresar a la fuerza a la casa de su ex compañero de lucha. Es tal su descontrol y su histeria que Pedro llama a la policía para retirarla de allí. ¡Pedro, ábreme! Yo tuve que negarla, no a ella, no a Dora, pero sí esa locura de pretender ser mi esposa. Se lo debía a mi familia, a mi casa, a mi salud mental. Pero Dora está enferma de amor y sigue insistiendo. Así se presenta en una segunda oportunidad en casa de su amado. ¡Pedro, soy tu esposa! ¡Ábreme! ¿Qué desea Dora? Quiero ver a mi esposo. ¿A su esposo? ¿Pero qué está diciendo? Mi hijo no está casado con usted. ¡Pedro! ¡Por favor, retírese! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Dile a tu madre que me deje pasar! ¡Pedro! ¡Pedro! Amor. Amor. Váyase, Dora. No me puedo ir, soy tu esposa. No, señora, usted no es nada mío, nada. Y ahora retírese o volveré a llamar a la policía.
Pedro, por favor. Toma. ¿Y este cheque qué significa? Este acto insólito es para responder los actos insólitos que cometen usted y su familia. ¿Actos insólitos? ¿Cómo llamaría usted el aparecerse en una casa decente, honesta, gritando como si fuera una placera, reclamando mi presencia como si yo fuera un perro? ¿Un perro? ¡No! Vengo a reclamar lo que me pertenece. Usted es mi esposo. Mi esposo que se fue por un largo viaje y en vez de regresar a la casa de su mujer, se refugia cobardemente en la casa de su madre. Vengo a reclamar mi derecho, Pedro. ¿Su derecho, Dora? Yo no recuerdo haberle propuesto matrimonio jamás. No hace falta que lo hagas. Ya lo ha realizado, Pedro. Ya lo ha realizado. Está usted loca. Está loca, Dora. Pedro. 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 ¡Ábreme! ¡Pedro! Pedro necesita el dinero, y mucho, pero nunca cobrará el cheque. Tampoco usará el dinero que posteriormente le envía Dora. Pedro. Todo lo destina a obras de caridad. La ruptura esta vez es definitiva. El día que Dora se marcha de esa casa es el último día que verá a Pedro Zulen con vida. Historias detrás de la muerte. Recuperado de la tuberculosis, el joven filósofo Pedro Zulen piensa retomar sus estudios en Harvard. Antes de irse, decide visitar a su otrora compañera de lucha, la periodista Dora Mayer. ¿Me invita a pasar? Por supuesto, Pedro. Pasa. Nadie sabe qué ocurre en el encuentro. Lo cierto es que a partir de este momento ella queda convencida de que son esposos. 3 años después, cuando Zulen regresa al Perú, no quiere verla. Ella arma escándalos, incluso interviene la policía. Pero Pedro Zulen no cede a los desvaríos de la obsesionada mujer y mantiene una fría distancia. Intentando rehacer su vida, Zulen comienza a trabajar en la biblioteca de la Universidad San Marcos y dicta cátedra de los cursos de psicología y lógica. Pero lamentablemente vuelve a recaer con la terrible tuberculosis. La tuberculosis solía darse por episodios. Generalmente se presentaba inicialmente con tos, incluso esputos de sangre, y las personas a veces espontáneamente podían mejorar. El tratamiento en la época consistía básicamente en ir a lugares saludables a pasar una buena temporada, por ejemplo en Tarma, en nuestro país. Sin embargo, las recaídas solían ser cada vez más graves hasta que finalmente la persona llegaba a la muerte. No pasa mucho tiempo sin que Dora se entere de la situación crítica de su amado Pedro. ¿Dónde está? Déjeme verlo, por favor. No. Déjeme verlo, por favor. Quiero cuidarlo. No, Dora, lo va a cuidar su hermana Esther. Ella lo llevará a Jauja. Pero yo soy su esposa, señora. Por favor, déjeme verlo. ¡Basta, Dora! Por favor. Déjeme verlo. Acepte este dinero. Es para cuidarlo. No, por favor. váyase. Por favor, es para cuidarlo. Váyase. Es para cuidarlo. Lo vamos a cuidar, Dora. Solo váyase. Pero ¿quién mejor que yo para cuidarlo, señora? Por favor. Váyase, Dora, por favor. Váyase, Dora, váyase, por favor. Váyase. La familia no acepta el dinero y Zulen viaja a los pocos días a Jauja acompañado por su hermana Esther, quien lo acompañará hasta sus últimos días. El 27 de enero de 1925, con apenas 35 años, muere Pedro Zulen Aymar. Gran pensador, importante para el desarrollo de la filosofía y la bibliotecología peruana, pero sobre todo para la reivindicación social del indígena. Su muerte conmueve a los intelectuales peruanos, pero destruye sobre todo a una persona.
Ha pasado muy poco tiempo desde la última vez que la madre de Pedro vio a Dora Mayer, pero parecen años. La periodista ha envejecido muchísimo en este tiempo. Es por el dolor, piensa, el mismo dolor que ella siente por haber perdido a su hijo. Y entonces finalmente la compadece y le permite ver por última vez al único hombre que amó. No. 2 años después de la muerte de Zulen en 1927, el presidente Augusto Leguía disuelve y prohíbe la Asociación Pro Derecho Indígena, que pasa a ser ilegal. Dora Mayer sobrevivirá a su amor 30 años más. En este tiempo publicará 2 libros de Zulen, uno de ellos de poesía. Además, la talentosa periodista firmará en adelante cada uno de sus trabajos con su apellido seguidos por el de Zulen, como si fuera esposa de Pedro. Dora Mayer dedicó su vida a romper las cadenas de la explotación y el abuso. Irónicamente, nunca consiguió o nunca quiso romper con la sólida red de sentimientos que la ataba a Pedro Zulen. Por el contrario, se envolvió en ella para protegerse del frío hasta la muerte, en donde por fin lo acompaña en la eternidad. Dora murió en 1959 a la edad de 91 años, dejando numerosas e importantes obras para la posteridad. Estudios sociológicos, el oncenio de Leguía, Por la paz del mundo, Actualidades políticas y La China silenciosa y elocuente, entre muchos otros. Dora Mayer fue enterrada al lado de sus padres, aquí, en el antiguo cementerio británico del Callao. Y como última voluntad, pidió que se le recordara en la inscripción en la lápida de su tumba con el apellido de su amado Pedro Zulen. Y así se hizo.